A ver, una pandemia, de esto hablábamos antes de irnos a la pausa, estamos hablando de un informe de la Organización Mundial de la Salud. Está aquí con nosotros Inés Capdevila. Bienvenida, Inés. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, con preocupación con respecto a la alerta de la OMS. Es muy inquietante, además, la forma brutal en la cual la OMS y el Banco Mundial, es un estudio conjunto, divulgaron esta alerta. Esta es una advertencia como nunca lanzaron. ¿Cuál es la advertencia? Estamos en la puerta de una pandemia que no se sabe cuál ni cuándo irrumpirá, pero que de irrumpir en un determinado tiempo puede llegar a provocar 80 millones de muertos. Es terrible. ¿Y cuál sería la enfermedad? ¿Cuál sería el patógeno, el virus que podría infectarlo? No lo sabemos todavía. Pero sí sabemos que de irrumpir un virus que no conocemos y por lo tanto no sabemos tratar, no conocemos las drogas que pueden frenarlo, va a ser absolutamente letal. Es decir, están hablando de un virus absolutamente nuevo, no están hablando de la gripe, por ejemplo. No, bueno, la gripe, bueno, esa es una buena. La influenza, Sí. que es una de las variables de la gripe, por ejemplo, en 1918 causó 50 millones. Entre 1918 y 1919, cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial, causó 50 millones de muertes. Fue la gran pandemia del siglo XX. Absolutamente demencial. ¿Cómo se transmitió? Empezó en un fuerte en Kansas, de ahí saltó con el despliegue de soldados norteamericanos en Europa, empezó a contagiarse y fue irrefrenable. Un escenario así, a pesar de todo el salto cualitativo que dio la ciencia, el conocimiento, la tecnología, se puede reproducir en el siglo XXI. ¿Y por qué? Porque hay muchos virus que todavía, por más que los conocemos, no cuentan, y este es el rasgo central que marca la OMS. Todavía no hay la suficiente estructura sanitaria para contenerlos del todo. No tenemos las drogas suficientes para alcanzar la cantidad de población que va a ser afectada. Y no lo hemos identificado con la profundidad suficiente también para detenerlo, anularlo, como se han anulado a lo largo de la historia varios otros ¿Y esto tiene que ver específicamente con aquellos países que están menos preparados, son más pobres, o también tiene que ver con esta nueva ola antivacuna que circula en el mundo? Tiene que ver con muchas cosas. Si querés, repasamos primero los virus y después las condiciones en las que se multiplican, que es muy interesante. Acá vemos varios virus que nosotros los argentinos estuvimos familiarizados. El SARS, la gripe A, que fue una de las que más afectó a la Argentina, 2009, el SARS 2003, y el ébola. La OMS tiene una lista de enfermedades prioritarias, que son las más peligrosas. Son entre 8 y 10, va cambiando según el año. El ébola siempre está. El ébola se contagia de animales a hombres, por ejemplo, cuando manipulan la carne de animales, o con segregaciones humanas entre personas. Eso irrumpió en 2014 en África. Nació en Congo, surgió en Congo y de ahí se transformó en una verdadera epidemia que afectó a un montón de países. Por ejemplo, en Sierra Leona, en un año le quitó el 20% de su presupuesto, de su PBI. Ese es el tema. ¿El 20%? Ese es el tema con las pandemias. No es solo el impacto en la salud. Ese es el impacto en todo. También en la economía, la política. Porque imagínate el caos que representa esto en la gente, los muertos, los familiares de los muertos, la bronca contra el gobierno porque no ha sabido detener un brote que se fue multiplicando a pesar de las advertencias, a pesar de la intervención de organismos internacionales. Todo dejó de funcionar. Y entonces ahí tenés una enfermedad que atraviesa todos los planos de la vida humana. Seguimos con algunos y vas a ver que varios de ellos son de África. A ver. ¿Por qué? Y ahí sí tiene que ver con las condiciones sanitarias de estos países. Son sistemas de salud muy precarios. Entonces no pueden, primero, identificar rápidamente la infección para poder contenerla. Una vez que se esparce, ya es muy tarde para contenerla. Síndrome respiratorio de Medio Oriente, también. Este es un síndrome que ahí está, las condiciones, transporte, cada vez es más ágil el transporte entre los países, entre los continentes. Estamos cada vez más globalizados. Es un síndrome que nace en Medio Oriente y hoy es un síndrome que tiene mucha amenaza sobre Estados Unidos, por ejemplo. Dengue, Zika y chikungunya, nuestros virus. Porque calor, mosquitos, transmisión de todas estas infecciones, y acá llegamos al factor desconocido. La enfermedad X. Y esta es la enfermedad que la OMS y el Banco Mundial esta semana dijeron, ojo, porque ahí está
la caja de Pandora. Ahí está lo que no conocemos y es lo que de irrumpir va a causar toda esta cantidad demencial de muertos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no se sabe, no se conoce qué virus puede ser. Es un concepto más que un virus. Claro, eso es lo que te Pero decía. es el concepto del virus desconocido hablando contra el cual no tenemos defensas. Ni defensas físicas, ni defensas políticas, ni defensas sanitarias y tampoco científicas. Claro. Entonces ahí tenés el gran miedo. Y ese miedo es un miedo que llega a todos los organismos internacionales y a los gobiernos. Sí. Sin embargo, no es tan fácil reprimir o tener una política sanitaria para contener estos virus. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que cada vez van potenciando más la capacidad de contagio de cualquier infección a nivel global. Si querés uno del cual hablamos todo el tiempo, porque el cambio climático está afectando, como ya lo dijimos varias veces, cada rincón de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Por ejemplo, te doy 2 ejemplos. Suben las temperaturas. Claro. Calor, mosquito. Sí. Eso era propio de nosotros, de nuestros climas subtropicales o tropicales. Bueno, nosotros nos estamos tropicalizando cada vez más, Nosotros nos estamos tropicalizando cada vez más mosquitos. Pero ¿dónde hay cada vez más mosquitos ahora? En Europa. Están subiendo las temperaturas. Claro. Otro tema, inundaciones. Inundaciones estas, por ejemplo, las que hubo, la gota fría de hace 2 semanas en España. ¿Qué traen las inundaciones? Aguas turbias y con ellas infecciones. Y ni hablar cuando se van esas inundaciones, exactamente. ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, sucedió con el huracán Sandy en Haití, un país que ya en 2010, terremoto, 8 meses después, un brote de cólera magnificado en 2012 por la llegada del huracán Sandy y las aguas que se metieron por todos lados. Entonces se va metiendo, el cambio climático va expandiendo y amplificando el potencial de muerte de las infecciones. Exacto. Crisis, guerras, inmigraciones masivas. Eso verdaderamente sucedió en 1918, también sucede ahí. Te llevo a 2 ejemplos de los cuales solemos hablar. Siria y Venezuela. Sí. En ambos países, uno una guerra, otro una crisis política, económica y social que deja el paisaje de una guerra. En ambos países reaparecieron enfermedades que cada uno de esos países pensaba que habían alunado, que habían contenido a llevarlas a momento cero. Y ahí sí hablamos del estado económico de ese país, y de la precariedad de su sistema por ejemplo, de salud, ¿no? También varias veces hemos hablado del colapso absoluto, por completo, de la salud venezolana, ni hablar de la Siria, pero hablemos de Venezuela porque la tenemos más cerca. No hay anestesia para operar, el 80% de los quirófanos del país está fuera de uso porque está absolutamente inutilizable. Faltante de antibióticos, completa. ¿no? Claro. No hay antibióticos, no hay ya ni siquiera paracetamol hay. Entonces, ¿cómo vas a combatir los brotes de enfermedades? Sarampión, difteria, malaria. Claro. ¿Y qué pasa? Con esos brotes, la gente que deja Siria, que deja Venezuela, lleva consigo esos brotes. En Siria también sarampión, tuberculosis, leishmaniasis. Entonces, eso desparrama la enfermedad. Y con esto que vos estás poniendo justamente el ejemplo de Siria y Venezuela, hablamos de las inmigraciones masivas y con esto parte de lo que hablábamos recién, ¿no? La globalización y la transmisión de estos virus. Eso, bueno, ahí vayamos a una segunda etapa. Transporte, como hablábamos recién, hoy, por ejemplo, puedes estar en cualquier lugar del mundo en 24, 36 horas. Eso implica que cualquier brote infeccioso, si no ha sido detectado, se esparce inmediatamente, es cuestión de días. Acordate, la gripe A nació en México en abril de 2009, surgió. Sí. Ya en mayo era un escándalo cómo había afectado a una enorme cantidad de pacientes acá en Argentina. Sí. Ya en julio se registraron 370 muertes. Fue disparado, absolutamente disparado. Lo otro que afecta a eso es la sobrepoblación de las grandes ciudades. Amontonamiento, gente que está en contacto permanente con otras personas, más transmisión de las enfermedades. Y hay una última, que es más bien un factor cultural, que es la más interesante, te diría la más novedosa de las condiciones que permiten crear un escenario potencial de pandemia, y es la cultural. Sí. Alguna vez, hace poco, hablamos de las teorías conspirativas, del movimiento anticiencia, que cree que en las vacunas han sido inoculadas virus o han sido inoculadas enfermedades. Que es un negocio de las farmacéuticas y demás cuestiones. Exactamente. Bien, eso es uno de los grandes llamados de atención de la OMS. Ojo, que acá está el germen de una gran epidemia. Claro.
Eso, y lo otro es la desconfianza en las instituciones, Elio. Muchas veces hemos hablado, la desconfianza en las instituciones no es solo propia de los argentinos que no creemos en nuestra casa política, no creemos en el Congreso, no creemos en la justicia. Exactamente. Sí. Eso afecta a todos los continentes. Sucede en Estados Unidos y cada vez más por la presidencia de Trump, tan divisiva. En África, ni te cuento, recién te contaba del ébola y cómo eso hizo que los africanos de la parte central oeste empezaran a detestar a los organismos internacionales, a las ONGs. Eso hace que cualquier alerta, cualquier advertencia, cualquier recomendación de cuidado sea absolutamente ignorada. Claro. Entonces, se duda de todo. Lo básico para contener una epidemia, que es el hábito individual, está ausente. Y ahí empieza a escalar la pandemia. Claro. Y ahí cuando se siembra una duda cuando se siembra la duda en una sociedad, es muy difícil revertirlo. Eso. Las fake news. Exacto. Las fake news fueron absolutamente críticas en la campaña 2016 y ayudaron mucho, contribuyeron mucho al triunfo de Donald Trump. Si pueden hacerlo a nivel político, de influenciar una elección, imagínate solo a nivel de decir, no te laves las manos, porque es voy a decirlo vulgarmente, es un verso lo que te están diciendo los organismos, las ONGs, de que tenés que lavarte las manos para evitar cualquier tipo de infección. Y eso se va reproduciendo en otros niveles, mucho más sofisticados y más peligrosos. Y más peligrosos. Exacto. Ine, la gran pregunta es, bueno, esta es una alerta realmente muy preocupante de la Organización Mundial de la Salud. Hablaste de 80... Es el estimado que mandó la OMC y el Banco Mundial. 80 millones de personas, estamos hablando de muertes, de 80 millones de a lo largo de un periodo que no es de meses, se habla de un par de años. Bien, bueno, la gran pregunta es, ¿qué están haciendo los países? Bueno, la OMC, junto con esta advertencia, también... lanza un montón de recomendaciones, no un montón, pero unas 10 más o menos. El tema es que son tan profundas que es muy difícil que los países, donde cada vez es más compleja la gestión del sistema de salud, las pongan todas en práctica. Claro. Vamos a los países más avanzados, Elio. Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea, por ejemplo, hasta ahora, Gran Bretaña, que tenía el sistema de salud más paradigmático del siglo XX, porque fue el que empezó con la salud pública y es uno de los grandes íconos de británicos del siglo XX. Hoy está completamente desvencijado. Y es una de las cosas que más angustia a los británicos junto con el Brexit. Estados Unidos. ¿Cuál es la gran reforma de Obama? El Obamacare, que fue básicamente tratar de encontrar un sistema mixto que permitiera introducir al sistema de salud a unas 40 millones de personas. Bien, imagínate, si tenés 40 millones de personas fuera del sistema de salud, entonces, ante el riesgo de una pandemia, ¿dónde van esas 40 millones de personas si saben que si van a un hospital, llegan a una guardia y no tienen seguro de salud, de entrada tienen que pagar $10.000? Y estamos hablando, en ese caso, de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué queda para el resto del mundo? No somos Venezuela, pero el sistema de salud argentino también está colapsado. Claro. Entonces, está colapsado para lo más básico. Imagínate la capacidad que tienen de planificar los planes de contingencia para un incidente de epidemia o pandemia. Claro. Y ahí precisamente sobre eso hace foco la Organización Mundial de la Salud. Ojo, que ahí tienen que estar atentos. Y lo otro, también hicieron mucho énfasis en el último punto de las condiciones que hablábamos, el cambio cultural. Es necesario restablecer, reconstruir la confianza de las sociedades en la ciencia y en las instituciones. Claro. Porque si eso se va diluyendo cada vez más, como está sucediendo en el siglo XXI, entonces va a llegar el punto que nosotros lancemos la alerta y no nos van a creer que hay un virus que está matando a una enorme porción de la sociedad. Claro y preocupante a la vez. Muchísimas gracias, Inés. Gracias a vos, Elio. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa y atención, porque a la vuelta te vamos a contar cómo